Miles, es la feria de clubes, ¿recuerdas? ¿Vas en camino? Ah, cierto. Es hoy. El señor Atlas dijo que estaría aquí. Tiene el mejor programa de tecnología musical del estado. ¿Y hoy? ¿Qué hablará sobre las becas? Tengo muchas preguntas para él. Llegaré pronto. Jefe Clark, ¿todo bien? Estábamos a punto de demoler un hospital que se dañó durante el ataque de Sandman, pero hay muchos escombros que están frenando a los técnicos. Si estás libre, nos vendrían vientos telarañas para ayudar a estabilizar el edificio mientras trabajan. ¡Totalmente! Gracias. Seguiremos trabajando hasta que llegues aquí. ¡Dale al sweep! ¡Dale al sweep de verdad! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Spider-Man está tomando! Sí, hay cosas en Nueva York que simplemente no puedes explicar. Eso es lo bueno de la ciudad. Ajá. ¿Qué tal? Solo quería avisarles que hablé con Gloria y Fist enviará mañana un camión de donaciones a la casa para el resto de las cosas de May. No creo que pueda hacer todo eso para entonces. ¿Podrías cancelarlo? Te prometo que donaré todo yo mismo tan pronto como termine con... todo. Los llamaré ahora, pero no te extralimites, Parker. Es en serio. Oye, ¿sabes que en este momento preferiría estar acurrucado contigo con el último número de la revista de física? En especial la francesa. A veces eres muy romántico. Hablamos de ti. ¡No puedes ocultarlo! ¡No puedes detener a la hora carmesí! ¡Hey! ¿Necesitas pareja de baile? Ya te esperaba. Primero debo reparar ese... Gracias por la ayuda. Trato de estar a tu altura. Nada mal. La hija de mi mejor amigo pintó esto. Recuerdo que me mostró un boceto un día antes de hacerlo. Nueva York no es nada sin su gente. ¡Spider-Man, por aquí! Hey, jefe. Gracias por venir.
Logramos colocar explosivos en todas las zonas excepto la última. El equipo de Demo está allí. Son 4. Los encontraré. Mantengan las radios abiertas y verifiquen que nadie toque el detonador. El Spider-Bot puede buscar más rápido ahí adentro que yo. Hora de brillar, amiguito. Enorgullece Spidey Papi. Muy bien. Encuentro a la gente. Clark los ayuda a salir. ¡Hay alguien aquí! ¡Ayuda! ¿Eso es un robot? ¡Hey! Soy Spider-Man. Acabo de darles tu posición a los bomberos. Llegarán en cualquier minuto. Todo estará bien. Spider-Man. Gracias. Oye, Clark, ¿recibiste la ubicación que acabo de enviar? Nuestro equipo ya puede moverse. Gracias. Spider-Man está aquí. Todo estará bien. Bueno, es un buen momento para probar mi ráfaga de pulso. ¡Alguien! ¡No puedo moverme! ¡Ayuda! Resiste, te sacaré de allí. Gracias. La ayuda está en camino. Los bomberos saben dónde estás y llegarán muy pronto. Estarás bien. Gracias. Gracias. Oye, Clark, deberías estar a punto de recibir una nueva ubicación. Acaba de llegar. Iremos para allá en cuanto logremos sacar al señor Wroblewski. ¡Hay alguien ahí! ¡Mi pierna! Creo que está rota. Te sacaré. Un segundo. ¡Wow! Los bomberos están en camino. Intenta no moverse. Te sacarán de aquí enseguida. Bien. Gracias, Spider-Man. Parece que tengo que subir. Hora de una prueba de campo de la última actualización. Más vale que mi seguro cubra esto que no. Oye, Clark, ¿recibiste la última ubicación que te envié? Voy para allá. Solo queda un trabajador dentro. ¡Rápido, Spider-Man! Déjenmelo a mí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya voy! ¡Resistan! Gracias. Los bomberos están en camino. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero vi a alguien más adelante aquí. Chaqueta morada. Asegúrate de ayudarme. Oye, Clark, acabo de enviarte una nueva ubicación. Pero este tipo dijo que todavía hay alguien más atrapado aquí. ¿De verdad? No nos falta nadie más. Pero si puedes encontrarlo, lo sacaremos. En ello. Esto requerirá algunas maniobras. Tomamos lo que valía la pena. Si buscamos más, este lugar se derrumbará por completo. La profecía dice que no moriremos hoy. ¿Quieres ser seguidor de la flama? Empieza confiando en él. ¿Seguidores de la flama?
Nos iremos en cuanto acaben con el desertor. Los explosivos enterrarán lo que quede de él y la evidencia. ¿Van a matar a alguien? Espera, ya peleé contra esta gente antes. Están organizados y son unos fanáticos. Sí, sin duda parece una secta. ¿Y qué pasa con el intruso que ha estado merodeando? No pueden detenernos a todos. Sigan buscando suministros. Los necesitaremos para los siguientes días. ¿Qué están? No le dije nada a la policía. Nada, jamás mencioné a la flama. Yo solo quería irme. Entonces tendrías que recordar que todos nos vamos de la misma forma que entramos. Con dolor. ¡Largo de aquí! ¡El paro del loco! La profecía de ¿Profecía? ¡Oh, cielos! Siempre quise ser parte de una de esas, aunque no me encante el apodo. ¿Cuál es mi profecía? ¿Pelea infinita? ¿Muerte por edificio? ¿Convertirme en una araña humana gigante con 6 brazos? Que te quemes con los demás indignos. ¿Eso es todo? Ah, bueno. ¡Es demasiado rápido allá arriba! ¿Alguien más escuchó eso? Vaya, chicos, ¿podemos seguir con esto? ¿Están todos bien? Más allá de que los hayan noqueado, obviamente. Somos mejores de lo que tú serás. Esta será una gran prueba. ¿Quiénes son? Los únicos dignos de sobrevivir a lo que viene. ¡Fuera del camino! ¡Elimínenlo antes de que llegue la policía! Estoy bastante seguro de que este edificio se derrumbará antes de eso. ¡Confía! Fuiste un... La flama es eterna. Gracias. ¿Qué pasa contigo? Ahí estás. ¡Hey! Nunca te gustó que fumara. ¿Yuri? La escoria me dice Raid. Creo que me queda perfecto. Intenté... ¿Dónde has estado? No hay tiempo. ¿Qué pasa con ellos? Ya tomaron su decisión. Este será un nuevo récord. Y dijeron que no se podía lograr. Parece que Yuri se fue. Pensé que solo necesitaba un tiempo después de lo que pasó con Hammerhead. Pero volver con ese traje y un hombre como Raid, debería echarle un ojo. Y el otro a estos sectarios. Necesito más ojos. Oye, Pete, ¿listo para pasar por la fundación? ¡Claro! Ya quiero ver qué haces. Genial. Y yo quiero mostrarte. Uy, tengo que atender esta llamada de MJ. Nos vemos pronto. Hey, ¿cómo te va? Bien. Acabo de hablar con Harry y esto de la fundación puede ser interesante. Ah, bien.
Un poco de esperanza de mi lado también. Pude hurgar en la tecnología que esa pandilla usó para arruinar la transferencia de la prisión. Está a nivel de DARPA. Sí, quien esté detrás de ellos tiene muchísimos recursos. Miles cree haber visto a su líder. Un cazador de caza mayor con chaleco de piel. Interesante. Seguiré hurgando. Si puedo publicar esta historia en la página principal, podría ayudarnos a rastrearlos más rápido. Y quizá también conserve mi trabajo. Estamos sufriendo una letanía de problemas en estos momentos. La inflación por los cielos. Oficiales de gobierno negligentes y un país al borde de un colapso que no se había visto desde la caída del Imperio Romano. Pero el dilema más terrible y pernicioso que enfrentamos es el de los que no dan la cara. Parece que otro justiciero enmascarado impone su justicia ilegítima por las calles. Todos los reportes señalan a un individuo disfrazado de morado con la visión de no tomar prisioneros por las actividades ilegales que cometen. Algunos de ustedes han criticado a los Spider-Man por no hacer lo suficiente, pero no puedo creer que diga esto. Eso no está en su jurisdicción. Aunque no deberían estar libres, al menos no se han intentado imponer como jueces, jurado y verdugos. Tenemos sistemas e instituciones para gente como esa. Y este nuevo héroe en verdad quiere imponer el orden con todo el peso de la ley. Debería unirse al departamento de policía. ¿Por qué es tan difícil para algunas personas seguir las reglas? Este es el caos que inspiran los Spider-Man. ¿Y por qué debo ser un guardián de las normas? Bien. ¿Qué tal algunos anuncios? Bien, esto se acabó. ¡Ya basta! ¡Del loco! ¡No podrás detener a la profecía! ¡Está... Todavía hay fuego por apagar.
Todos adentro están a salvo. Y ahora los bomberos pueden encargarse. Estamos. Sé que dejé mi mochila por aquí. Muy bien. Hola Miles, ¿cómo estás? Ay, es bueno verte. Amigo, no puedo creer que el señor Atlas vendrá a Vivi. Quizá una de esas becas sea para mí. Si le gusta lo que hago. Hola, Miles. Por aquí. Hola. Oh, llegaste. Quiero hablar con él sobre ese programa de física computacional. Tu reporte de desaparición fue hace media hora. ¿Qué sucedió? Ese es el tema. No sabemos. Fue a sacar algo de su coche y... nunca regresó. Escuché dos palabras, persona y desaparecida. Así que diré que sí. Adelante. Te guardamos tu asiento. Debo alcanzar a la directora. Quizás pueda descubrir más. No me iré hasta saber qué sucede con la persona desaparecida. Hay una persona desaparecida. Debo descubrir qué pasó. Dejó su teléfono. ¿Está desbloqueado? ¿Vio que llegara algún mensaje o algo? Aquí vamos. Solo algunas notificaciones de la aplicación de entrenamiento físico. Cuenta sus pasos, donde sea que esté. Los estudiantes adoran a la señora Ferguson. Espero que esté bien. Por favor, encuéntrenla. Haremos todo lo posible. ¿La señora Ferguson desapareció? Oh, vaya. Parece que aún lleva su contador de pasos. Me pregunto si podría encontrar esa señal. Muy bien. Veamos dónde está ese contador de pasos. Última ubicación conocida, el puerto Dawson. Iniciando llamada de texto a voz con Hailey Cooper. Miles, el señor Atlas acaba de llegar. ¿En cuánto tiempo llegas? Ay, amigo. Primero tengo que encontrar a la señora Ferguson. Iré en cuanto pueda. En este momento está repartiendo solicitudes de becas. ¿Puedes conseguirme una? Haré algo mejor. Te envía un enlace. Gracias. Buena suerte y apresúrate. Oye, Miles. ¿Qué pasa, Ganki? No puedes esperar. No, realmente. Estoy con el señor Atlas. Le dije que te perdiste la feria porque estás trabajando como voluntario y me pidió hablar por teléfono contigo. ¿Es buen momento? Gracias, Ganki. Pero definitivamente este no es un buen momento. Aquí está, señor Atlas. Sé que tiene que tomar un vuelo. ¡Ganki! Hola, ¿Miles? Sí. ¿Hola? ¿Estás susurrando? ¿No es un buen momento? No. Está bien. Así soy yo. Genial. Me contaron que te interesa nuestro programa de tecnología musical. Así que cuéntame de ti. ¿Qué haces para divertirte?
¿Divertirme? Bueno, solía realizar producción musical, pero últimamente ha sido difícil encontrar el tiempo. Ganke me hizo oír algunas de tus muestras. Son muy buenas. En especial la canción titulada Balanceo. ¿En qué te inspiraste? Sí, yo estaba balanceándome un día y pensando. Se me vino la melodía. Interesante. ¿Y puedes contarme qué es importante para ti en la vida? Estar presente cuando la gente me necesita. Ser leal, confiable, alguien con quien las personas puedan contar. Muy interesante. Y para terminar, ¿por qué crees que serías una buena incorporación para nuestra escuela? No me rindo. Y me gusta hacer lo correcto. No los decepcionaré. Fascinante. Bueno, Miles, gracias por tu tiempo. Creo que escuché suficiente. Gracias. ¿Quiere mi correo para estar en contacto? O, Eso podría haber salido mejor. Quizás pueda volver a Vivi a tiempo para conocer al señor Atlas en persona y aclarar algunas cosas. Que sueñes con los angelitos. Y mejor no despiertes. Duerme. Duerme. Esto es por tu bien. Dulces sueños.
¡Prepárate, Spider-Man! ¡Ya llegamos! Oh, ya verás, Spider-Man. Oh, lo perdí de vista. Gracias, Spider-Man. Con esos tipos fuera del camino, veamos a dónde me lleva el contador. Allí está. Este vidrio parece rompible. No para Oscorp. ¿Qué te hace pensar que sé algo sobre Yo te ayudo. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Cómo saben que trabajé para Rand? Averigüémoslo cuando ya no estemos en situación de rehenes. ¡Estás muerto, Spider-Man! ¡Es nuestra! Escóndete. Yo me encargo de ellos. ¡Es nuestro! ¡Estás arruinando mi operación, Spider-Mojoso! ¡Tu operación involucra un secuestro! ¿Cómo puedo dejar pasar eso? ¡Usen tu arma! ¡Puños arriba! ¡Aplasten a la araña! No puedo creerlo. ¿Los eliminaste por tu cuenta? Es parte de mi trabajo. ¿Lista para irnos? Ah, ¿me vas a levantar? Claro, he levantado a muchas personas. Mientras tenga confirmación verbal de que si te vomito, no me vas a demandar. Considere esto una confirmación. Solo intente avisar primero. Gracias a Spider-Man, nuestra amada maestra, la señora Ferguson, está de regreso, sana y salva. Para mostrar nuestra gratitud, es un honor para mí declarar a Spider-Man el héroe oficial de Brooklyn Visions. Siempre serás bienvenido aquí, Spider-Man. Gracias. Bien, de vuelta al patio, hay una demostración de robótica por hacer. Y no hay mucho tiempo. Hola, Miles. Gracias por tu tiempo para la entrevista, pero era evidente que estabas ocupado con algo importante. El señor Sinclair te recomendó mucho, también la directora Evans. Hagamos bien las cosas. Te veo esta semana en el campus, en persona. Tengo solicitudes de la aplicación del campus de Vivi. Pensé en llamarte directamente. Ay, no. No puedo con esto. Creo que necesitas un poco de Spider ayuda. Sí, tenía todo planeado. Las pistas, las pantallas, el arte, las personas, todo tiene que ser perfecto. Oye, está bien, yo me encargo. ¿Puedes explicarlo un poco más despacio? ¿Qué pasó?
Quería invitar a alguien al baile, pero él es especial. No podía darle flores o chocolates nada más. Tengo algunas pantallas y quiero que proyecten un mensaje, pero el generador está averiado. El tipo que me lo alquiló no me responde. ¡Qué estafa! Creo que puedo ayudarte. Gracias. Alquilé el generador en Reynolds & Company Rentals. Te enviaré la dirección. Ahí voy. Los generadores cuestan mucho últimamente. Este bebé es nuestro, tú comprenderás. Esa no es una transacción de alquiler ordinaria. Nadie me pasará por encima. Si me molestas, ya... ¿Ya te cansaste? Oye, ¿crees que soy idiota? Alguien pagará por esto. Ya llegó el descanso que ordenaste. Con eso bastó para esos tipos. Debería ver cómo está el personal de ventas. Gracias, Spidey. Encantado de ayudar. Tu cliente me pidió investigar un retraso en la entrega. Supongo que fue por eso. Sí, acerca de eso. Me encantaría entregar esta cosa, pero esos idiotas ya la dañaron mucho. Si puede salvarse algo, la reparación tomará varias semanas. ¿Podrías ir a dar las malas noticias por mí? Entendido. Llamaré a BJ y le daré las malas noticias. Dime buenas noticias. Pues son solo noticias. El generador está descompuesto. ¡Espera! Bien, aún no se me acaban las ideas. Solo regresa. Tengo algo más en mente. Ya que el generador no funciona, ¿Vivi tiene alguno de respaldo? Sé que tienen generadores en el techo, pero todos están sobrecargados para mi configuración. Podríamos fundir un fusible, a menos que encontremos algo con baja potencia. Debería poder detectar esa frecuencia de bajo voltaje. Y tus poderes eléctricos harían el resto. En teoría. Rayos, intentémoslo. Oh, una descarga. Tengo un amigo al que le encantaría esa broma. Encontré un generador, pero está desactivado. ¿Ves? Eso funcionaría genial. ¿Te importaría darle tu chispa especial? Tengo el voltaje que necesitamos. Ahora solo debo dirigirlo a la planta baja. Sí, sabía que lo resolverías. Quizá pueda conectar esos nodos de energía. Parece que la energía viaja por un circuito viejo. Sí. Debería elegir ingeniería eléctrica. Un millón de gracias. Oh, tal vez deberías llamarte
La gran araña eléctrica. Gracias. Me cae bien, Spider-Man. ¡Oh! Recibí un mensaje. Viene en camino. Ah, no te vayas todavía. Me vendría bien tu ayuda. Solo escóndete. BJ me está escribiendo. ¿Qué? ¿Una pizarra? Ah, BJ, qué tramas. Espera, esa es la ecuación con la que me ayudó durante nuestra primera cita. Sesión de estudio. ¿Cita de estudio? Spider-Man, esa es la primera pista. ¿Te importaría voltearla? Vaya. Bien, parece que yo voy por acá. Bien, ¿qué es esto? Ah, es la película que vimos cuando nos dimos el primer beso. Con brackets, protector labial y todo. Ah, aún así, el mejor beso de la historia. Spider-Man, el póster está atorado. ¿Le podrías dar un tirón? ¡Oh! BJ debe estar en el patio. ¡Hora del espectáculo! Encuentra un asiento y agarra unas palomitas. ¿BJ? Todo esto tiene tu nombre escrito. Siempre supe que eras un hombre especial. Y tengo suerte de que seas mi hombre especial. Te amo, Lucas. Tú... ¿Reunión? No exactamente. Oh, no. Debe haber algo más en lo que pueda ayudar. Tengo que usar mi rayo encadenado. ¿Reunión de exalumnos? Ah, BJ, por supuesto. ¿Con blazers a juego y todo? ¡Eso es! Uf, eso estuvo cerca. ¡Spider-Man! ¡Baja para que pueda agradecerte! Gracias por hacer esto posible. ¡No es cierto! ¿De verdad involucraste a Spider-Man? ¡El mejor día de la historia! Lo que sea por el amor, chicos. Me alegro por ambos. Disfruten de la reunión.